Imaginen despertar mañana con una noticia que dice: misiles chinos impactan Taiwán. Estados Unidos responde. Mercados globales colapsan. Tercera Guerra Mundial ha comenzado. Su teléfono no funciona porque los semiconductores taiwaneses que lo hacen posible ya no están llegando. Las fábricas de automóviles cierran en Detroit, Alemania, Japón. Los cajeros automáticos quedan congelados. Las aerolíneas cancelan todos los vuelos. Y de repente, en cuestión de horas, la vida tal como la conocen se desintegra. Esto no es ciencia ficción. Esto no es paranoia. Esto es el escenario real que los generales en el Pentágono, el Ministerio de Defensa chino y estrategas militares en todo el mundo están planificando en este preciso momento. Hay un estrecho de agua, apenas 180 kilómetros que separan dos masas de tierra, menos distancia que de Madrid a Toledo. Y sin embargo, esos 180 kilómetros son el lugar más peligroso del planeta Tierra, más peligroso que la frontera entre las Coreas, más volátil que Medio Oriente, más explosivo que cualquier otro punto de conflicto que puedan imaginar. Porque si esa guerra estalla, no habrá neutrales, no habrá espectadores seguros. Cada uno de ustedes, sin importar dónde vivan, sentirán las consecuencias. Estamos hablando del estrecho de Taiwán. Y durante los próximos minutos van a entender exactamente por qué esta pequeña isla es la mecha que podría incendiar al mundo entero, cómo llegamos a este punto de no retorno y por qué Xi Jinping podría estar a punto de tomar la decisión más catastrófica del siglo XXI. Abróchense los cinturones. Para entender este conflicto, tenemos que remontarnos mucho más atrás de la Guerra Fría. Taiwán, o Formosa como la llamaban los portugueses, que significa Isla Hermosa, fue durante siglos una frontera periférica del Imperio Chino. Los aborígenes austronesios vivían allí desde hacía milenios, cuando los primeros colonos chinos del continente comenzaron a llegar en masa durante la dinastía Ming y Qing. Pero aquí está lo fascinante. Taiwán nunca fue realmente el corazón del Imperio Chino. Era una provincia problemática, llena de piratas, rebeldes y poblaciones indígenas que resistían la autoridad imperial. En 1895, después de perder la Primera Guerra Sino-Japonesa, China cedió Taiwán a Japón en el Tratado de Shimonoseki. Durante 50 años, Taiwán fue una colonia japonesa, y esta experiencia marcó profundamente a la isla. Los japoneses modernizaron la infraestructura, construyeron ferrocarriles, hospitales, escuelas y crearon una administración eficiente. Pero también implementaron políticas brutales de asimilación forzada. Toda una generación de taiwaneses creció hablando japonés, estudiando la historia del emperador y siendo tratados como ciudadanos de segunda clase en su propia tierra. Esta experiencia colonial separó aún más a Taiwán de la China continental, creando una identidad distinta que persiste hasta hoy. La Segunda Guerra Mundial lo cambió todo. Cuando Japón se rindió en 1945, Taiwán fue devuelta a China, específicamente a la República de China gobernada por Chiang Kai-shek y el Kuomintang. Imaginen la escena. Después de 50 años bajo dominio japonés, los taiwaneses esperaban liberación y celebración. Lo que obtuvieron fue ocupación por un gobierno corrupto y brutal del continente. Las tropas del Kuomintang que llegaron a Taiwán trataron a los locales con desprecio, saquearon recursos y establecieron un régimen de terror. El 28 de febrero de 1947 ocurrió lo que se conoce como el Incidente 2-28, una masacre que dejó cicatrices permanentes. Protestas contra la corrupción del gobierno fueron aplastadas con violencia extrema. Soldados dispararon contra manifestantes desarmados, intelectuales taiwaneses fueron arrestados y ejecutados, y comenzó lo que se llamó el Terror Blanco, que duraría décadas. Se estima que entre 10.000 y 30.000 taiwaneses fueron asesinados. Este evento es crucial porque cimentó en muchos taiwaneses locales un profundo resentimiento hacia el gobierno del continente, un sentimiento que nunca desapareció completamente. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1949.
La guerra civil china entre los comunistas de Mao Zedong y los nacionalistas de Chiang Kai-shek había estado devastando el continente desde 1946. Los comunistas estaban ganando territorio tras territorio, ciudad tras ciudad. El Ejército Popular de Liberación era imparable, motivado por promesas de reforma agraria y justicia social, mientras que las fuerzas nacionalistas estaban desmoralizadas, corruptas y fragmentadas. En diciembre de 1949, Chiang Kai-shek y lo que quedaba de su gobierno, su ejército, su tesoro nacional, artefactos culturales invaluables, y cerca de 2 millones de refugiados, huyeron al único lugar que les quedaba, Taiwán. Fue una de las mayores retiradas militares de la historia moderna. Soldados, funcionarios, empresarios, académicos, todos amontonados en barcos cruzando el estrecho, llevando consigo la convicción de que algún día reconquistarían el continente. Chiang estableció un gobierno en el exilio en Taipei y declaró que la República de China continuaba existiendo, que él era el legítimo gobernante de toda China y que el régimen comunista en el continente era ilegítimo. Mao, desde Pekín, declaró exactamente lo contrario, que la República Popular China era el único gobierno legítimo y que Taiwán era una provincia rebelde que debía ser liberada. Y aquí entra Estados Unidos, y con ellos, la lógica brutal de la Guerra Fría. Inicialmente, Washington estaba dispuesto a dejar que Taiwán cayera. La administración Truman había concluido que Chiang era un caso perdido, demasiado corrupto e incompetente para ser salvado. Pero entonces, en junio de 1950, Corea del Norte invadió Corea del Sur y todo cambió. De repente, la contención del comunismo se volvió la prioridad absoluta de Estados Unidos. El presidente Truman ordenó a la Séptima Flota patrullar el estrecho de Taiwán, efectivamente colocando a la isla bajo protección estadounidense. Esta decisión congeló el conflicto. Mao no podía invadir Taiwán sin enfrentar a la armada más poderosa del mundo, y Chiang no podía reconquistar el continente sin apoyo estadounidense que nunca llegó de forma suficiente. Durante décadas, esta situación absurda continuó. 2 gobiernos, cada uno afirmando ser el único representante legítimo de toda China, ninguno reconociendo la existencia legal del otro. Lo verdaderamente surrealista es que durante décadas, la mayoría del mundo reconoció a Taiwán, no a la China comunista, como el gobierno legítimo de China. La República de China mantenía el asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con poder de veto. Embajadas en Washington, Londres, París, todas reconocían a Taipei como la capital de China. Pero la realidad era innegable. La República Popular controlaba el continente con 900 millones de personas, mientras que la República de China controlaba una isla con 10 millones. Esta ficción diplomática no podía durar para siempre, y no lo hizo. En 1971 ocurrió el cambio sísmico. Las Naciones Unidas votaron para expulsar a la República de China y dar su asiento a la República Popular. Fue humillante para Taiwán. Su delegado abandonó la Asamblea General en protesta, y de repente, la isla quedó en un limbo diplomático. Pero el verdadero terremoto vino un año después, en 1972, cuando Richard Nixon visitó Beijing en uno de los momentos diplomáticos más importantes del siglo XX. Nixon y Mao se dieron la mano, brindaron juntos y transformaron la geopolítica global. Estados Unidos necesitaba a China como contrapeso contra la Unión Soviética, y China necesitaba a Estados Unidos como protección contra los soviéticos y para acceder a tecnología occidental. El precio fue Taiwán. En el comunicado de Shanghái, Estados Unidos reconoció la posición china de que Taiwán es parte de China y que hay una sola China. Noten la redacción cuidadosa. Estados Unidos no dijo que estaba de acuerdo, solo que reconocía que ese era el punto de vista chino. Esta ambigüedad estratégica se convirtió en la piedra angular de la política estadounidense. En 1979, Estados Unidos formalmente cambió su reconocimiento diplomático de Taipei a Beijing. Las embajadas cerraron, las banderas se bajaron
y Taiwán quedó oficialmente aislada. Pero aquí está el truco brillante. El Congreso estadounidense aprobó la Ley de Relaciones con Taiwán, que aunque no es un tratado de defensa formal, comprometía a Estados Unidos a proveer armas defensivas a Taiwán y a considerar cualquier intento de tomar la isla por la fuerza como una grave preocupación para la seguridad estadounidense. Era una obra maestra de diplomacia ambigua. Estados Unidos no prometía defender a Taiwán, pero tampoco prometía no hacerlo. Esta ambigüedad deliberada ha mantenido la paz durante décadas porque tanto Beijing como Taipei tienen que considerar la posibilidad de intervención estadounidense sin tener certeza absoluta. Mientras tanto, algo extraordinario estaba ocurriendo dentro de Taiwán. Bajo el terror blanco de Chiang Kai-shek y después su hijo Chiang Ching-kuo, la isla vivió bajo ley marcial desde 1949 hasta 1987, el periodo más largo de ley marcial en la historia mundial. La libertad de expresión era inexistente. Los partidos políticos estaban prohibidos. Miles fueron encarcelados por motivos políticos y la sociedad vivía bajo vigilancia constante. Pero simultáneamente, Taiwán experimentó el llamado milagro económico. Con ayuda estadounidense, inversión japonesa y el trabajo extraordinariamente duro de su población, Taiwán se transformó de una economía agrícola empobrecida en un tigre asiático. Construyeron una industria electrónica de clase mundial, los estándares de vida se dispararon y emergió una clase media educada y próspera. Y aquí está la ironía histórica. Esa clase media educada y próspera eventualmente demandó democracia. En los años 80, el movimiento democrático taiwanés creció imparable. Protestas masivas, organizaciones clandestinas, intelectuales valientes arriesgando prisión para exigir libertad. En 1987, Chiang Ching-kuo, en su lecho de muerte, tomó la decisión histórica de levantar la ley marcial. Fue el comienzo de una transformación increíble. En 1996, Taiwán celebró sus primeras elecciones presidenciales directas. Lee Teng-hui, un taiwanés nativo en lugar de un refugiado del continente, ganó en lo que fue un momento tremendamente simbólico. China respondió con furia, lanzando misiles al estrecho en un intento de intimidar a los votantes. Estados Unidos envió 2 grupos de portaaviones en la mayor movilización militar estadounidense en Asia desde la Guerra de Vietnam. Fue la crisis más grave en el estrecho desde los años 50, un presagio de lo que vendría. En el año 2000, ocurrió algo que Beijing nunca imaginó posible. El Partido Democrático Progresista, que apoyaba la identidad taiwanesa independiente y se oponía a la reunificación con China, ganó la presidencia. Chen Shui-bian se convirtió en presidente, terminando con más de 50 años de gobierno del Kuomintang. Para Beijing, esto era una pesadilla existencial. Chen hablaba abiertamente de la identidad taiwanesa separada, de cambiar la constitución, incluso de declarar formalmente la independencia. China advirtió repetidamente que cruzar ciertas líneas rojas resultaría en invasión. Durante 8 años, el estrecho estuvo en tensión constante, con China aprobando su ley antisecesión en 2005 que autorizaba formalmente el uso de la fuerza si Taiwán declaraba independencia. Pero aquí viene el giro fascinante. Mientras la política se polarizaba, la economía se integraba profundamente. Las empresas taiwanesas comenzaron a invertir masivamente en China continental cuando Deng Xiaoping abrió la economía. Cientos de miles de taiwaneses se mudaron a Shanghái, Beijing y otras ciudades para hacer negocios. El comercio bilateral explotó, alcanzando cientos de miles de millones de dólares. China se convirtió en el mayor socio comercial de Taiwán, y Taiwán se convirtió en un inversor crucial en el desarrollo económico chino. Beijing tenía una estrategia clara: hacer que la independencia formal sea económicamente suicida. Si Taiwán dependía tanto de China para su prosperidad, ¿cómo podrían declarar independencia? Era una forma de coerción sutil pero poderosa. Y durante un tiempo, esta estrategia pareció funcionar. En 2008, el Kuomintang regresó al poder con Ma Ying-jeou,
quien prometió mejorar relaciones con Beijing. Durante sus 8 años, se firmaron 23 acuerdos entre ambos lados del estrecho. Vuelos directos se restablecieron después de décadas. Turistas chinos inundaron Taiwán gastando miles de millones. Estudiantes chinos llegaron a universidades taiwanesas. Beijing estaba encantada, pensando que la reunificación pacífica era solo cuestión de tiempo. Pero entonces, en 2014, explotó el movimiento Girasol. Estudiantes taiwaneses ocuparon el parlamento durante semanas protestando contra un acuerdo comercial con China que consideraban vendía la soberanía de Taiwán. Fue un despertar para Beijing. La generación joven de Taiwán no se sentía china, se sentía taiwanesa. No veían a China como la madre patria, sino como una amenaza autoritaria. En 2016, Tsai Ing-wen del Partido Democrático Progresista ganó la presidencia por un margen aplastante. Tsai es sofisticada, cuidadosa con sus palabras, pero fundamentalmente se niega a aceptar el consenso de 1992 que supuestamente establecía que hay una China interpretada de forma diferente por cada lado. Para Tsai y muchos taiwaneses, ese consenso es una ficción que nunca existió realmente. Beijing respondió cortando todas las comunicaciones oficiales con Taipei. Comenzaron a robar aliados diplomáticos de Taiwán uno por uno, presionando a países pequeños para cambiar reconocimiento. Aumentaron drásticamente las incursiones militares cerca de Taiwán, enviando cazas y bombarderos a cruzar la línea media del estrecho casi diariamente. El mensaje era claro: la paciencia de China se estaba agotando. Y entonces llegó Xi Jinping, y todo cambió de nivel. Xi no es como sus predecesores. Mao fundó la República Popular, Deng la reformó y la abrió. Pero Xi quiere hacer a China grande de nuevo en el sentido más literal. Ha consolidado más poder personal que cualquier líder chino desde Mao, eliminó límites de términos presidenciales, convirtiéndose efectivamente en presidente de por vida, y ha hablado repetidamente del rejuvenecimiento de la nación china y el sueño chino. Para Xi, la reunificación con Taiwán no es negociable, es su legado histórico. En un discurso en 2019, declaró que la reunificación debe lograrse y que China no descarta el uso de la fuerza. Pero más preocupante aún, Xi ha establecido lo que parece ser un cronograma: el centenario de la fundación del Ejército Popular de Liberación en 2027. Muchos analistas creen que Xi quiere resolver el asunto de Taiwán antes de esa fecha simbólica. El ejército chino se ha transformado de forma aterradora. Ya no es la fuerza masiva pero tecnológicamente atrasada de décadas pasadas. China ha invertido cientos de miles de millones en modernización militar: portaaviones, submarinos nucleares, cazas de quinta generación, misiles hipersónicos, capacidades cibernéticas y de guerra espacial. Han estudiado obsesivamente las operaciones militares estadounidenses, especialmente la Guerra del Golfo y Kosovo, y han construido capacidades específicamente diseñadas para negar el acceso estadounidense al Pacífico Occidental. Su estrategia se llama anti-acceso, negación de área. Básicamente, hacer que sea tan costoso y arriesgado para Estados Unidos intervenir en una guerra por Taiwán que Washington lo piense 2 veces. Tienen misiles balísticos específicamente diseñados para hundir portaaviones estadounidenses, los llamados asesinos de portaaviones. Tienen la capacidad de cegar satélites estadounidenses y disrumpir comunicaciones. En simulaciones de guerra realizadas por el Pentágono, Estados Unidos a menudo pierde o gana a un costo catastrófico en escenarios de invasión de Taiwán. La pandemia del COVID-19 intensificó las tensiones de formas inesperadas. El éxito de Taiwán controlando el virus mientras la mayor parte del mundo sufría destacó su gobernanza efectiva y competente. Pero también enfureció a Beijing cuando Taiwán fue excluida de la Organización Mundial de la Salud debido a presión china.
La percepción en Taiwán de que China era responsable del virus, combinada con el manejo autoritario de Beijing de Hong Kong, aplastando las protestas pro-democracia y después eliminando cualquier pretensión de autonomía, convenció a muchos taiwaneses de que la promesa china de un país dos sistemas era una mentira peligrosa. Si Hong Kong, que tenía garantías internacionales explícitas, pudo ser aplastada tan completamente, ¿qué esperanza había para Taiwán bajo dominio chino? Y aquí está el elemento que hace esto absolutamente crítico para el mundo entero: los semiconductores. Taiwán produce más del 60% de todos los semiconductores del mundo y más del 90% de los chips más avanzados a través de TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Estos chips están en todo: su teléfono, su computadora, su automóvil, sistemas de armas militares, infraestructura crítica. No es exageración decir que TSMC es la empresa más importante del mundo en términos de economía global. Si China invade Taiwán y captura o destruye estas fábricas, la economía global colapsa instantáneamente. No habría iPhones, no habría PlayStations, no habría nuevos automóviles durante años. La interrupción sería catastrófica más allá de toda comprensión. Por eso algunos llaman a Taiwán el escudo de silicio o el seguro de supervivencia de la isla. Maurice Chang, el fundador de TSMC, la administración Trump intensificó el apoyo a Taiwán de formas sin precedentes. Vendió sistemas de armas avanzados, envió funcionarios de alto nivel a visitar la isla, rompiendo décadas de protocolo, y mejoró cooperación de inteligencia. Biden ha ido incluso más lejos, afirmando en múltiples ocasiones que Estados Unidos defendería a Taiwán si China invade, solo para que la Casa Blanca después aclare que la política oficial no ha cambiado. Esta ambigüedad cada vez parece más insostenible. Mientras tanto, China aumenta la presión constantemente. En 2022 enviaron cientos de incursiones aéreas militares cerca de Taiwán. Realizan ejercicios de bloqueo naval practicando cómo aislar la isla. Lanzan campañas masivas de desinformación y guerra cibernética. Y lo más preocupante, sus portavoces militares hablan cada vez más abiertamente sobre reunificación por la fuerza. Los escenarios militares son absolutamente terroríficos. Una invasión anfibia a gran escala de Taiwán sería la operación militar más compleja y arriesgada imaginable, mucho más difícil que el día D. El estrecho de Taiwán es traicionero, con pocas playas adecuadas para desembarcos, clima impredecible y defensas taiwanesas que han tenido décadas para prepararse. Taiwán tiene capacidades asimétricas significativas: misiles antibuque, minas marinas, defensas costeras fortificadas y una población de 23 millones que en su mayoría no quiere ser gobernada por Beijing. Pero China tiene números abrumadores y poder de fuego masivo. La guerra comenzaría con ciberataques y guerra electrónica paralizando las comunicaciones de Taiwán, seguido por bombardeos masivos de misiles y ataques aéreos destruyendo bases militares, pistas de aterrizaje, instalaciones portuarias. Luego vendría el asalto anfibio con decenas de miles de tropas chinas intentando establecer cabezas de playa mientras las defensas taiwanesas luchan desesperadamente por repelerlas. La batalla por Taiwán sería urbana, sangrienta, con ciudades convertidas en zonas de guerra casa por casa. Pero eso es solo el comienzo. Si Estados Unidos interviene, y todos los indicios sugieren que lo haría a pesar de la ambigüedad oficial, entonces estamos hablando de guerra entre superpotencias nucleares. Portaaviones estadounidenses enfrentando salvajes de misiles chinos. Submarinos cazando submarinos en el Pacífico. Bases estadounidenses en Japón, Corea y Guam siendo atacadas. Japón casi ciertamente se involucraría, dado que su propia seguridad depende de Taiwán no cayendo bajo control chino. Australia, obligada por tratados, probablemente también. De repente tienen una guerra que involucra a las economías más grandes del mundo, todos con armas nucleares. El potencial de escalada es aterrador. ¿Usaría China armas nucleares tácticas si estuviera perdiendo?
¿Responderían Estados Unidos? Una vez que cruzan ese umbral nuclear, nadie sabe dónde termina. Estamos hablando del fin potencial de la civilización como la conocemos. Y hay otro escenario quizás más probable que invasión total: un bloqueo. China podría decidir que en lugar de la pesadilla de asalto anfibio, simplemente estrangula económicamente a Taiwán. Declaran una zona de exclusión marítima y aérea alrededor de la isla, no permitiendo que nada entre o salga. Taiwán importa casi toda su energía y gran parte de sus alimentos. Un bloqueo efectivo colapsaría la economía de Taiwán en semanas, causaría escasez masiva y forzaría a Taipei a negociar en términos de Beijing. ¿Cómo responde Estados Unidos a eso? Intentar romper un bloqueo implica hundimientos potenciales de barcos, lo que significa guerra. Pero no hacer nada significa abandonar a Taiwán. Es una posición imposible. La tragedia aquí es que la mayoría de los taiwaneses solo quieren vivir sus vidas en paz. Las encuestas consistentemente muestran que la posición mayoritaria es mantener el status quo. Ni independencia formal ni reunificación, solo continuar como están. Taiwán se ha convertido en una democracia vibrante, próspera, una de las sociedades más libres y abiertas de Asia. Tienen matrimonio igualitario, prensa libre, elecciones competitivas, arte floreciente y sociedad civil. Para muchos taiwaneses jóvenes, la idea de vivir bajo el Partido Comunista Chino es impensable. Han visto lo que pasó en Hong Kong y dicen nunca más. Pero tampoco quieren provocar una guerra. Están atrapados en un dilema existencial no de su propia creación. Son peones en un juego geopolítico entre China y Estados Unidos. La comunidad internacional está dividida. Estados Unidos y sus aliados en el Indo-Pacífico están cada vez más comprometidos a defender el orden basado en reglas que incluye la autodeterminación de Taiwán. Europa, tradicionalmente enfocada en otros asuntos, se está despertando a la importancia de Taiwán con delegaciones parlamentarias visitando la isla. Pero gran parte del sur global ve esto como asunto interno chino, o simplemente no quiere tomar partido entre Washington y Beijing. Y ahí está el verdadero peligro. La fragmentación del orden internacional significa que no hay consenso sobre cómo prevenir o responder a una crisis de Taiwán. Sin consenso internacional, cada lado puede calcular mal las intenciones del otro y tropezar hacia una guerra que nadie realmente quiere. Entonces, aquí estamos, en 2025, mirando hacia un futuro profundamente incierto. Xi Jinping tiene 71 años y parece decidido a resolver el asunto de Taiwán durante su tiempo en el poder. El ejército chino está más capaz que nunca de intentar tomar la isla por la fuerza. Taiwán está más determinada que nunca a resistir reunificación en términos de Beijing. Estados Unidos está más comprometida que nunca a apoyar a Taiwán, pero también más dividida internamente sobre qué papel debería jugar en el mundo. Y la economía global es más dependiente que nunca de semiconductores taiwaneses, haciendo que cualquier interrupción sea catastrófica. La gran pregunta es si esta situación puede continuar indefinidamente. Algunos argumentan que la interdependencia económica hace la guerra impensable, que tanto China como Estados Unidos tienen demasiado que perder. Pero eso es exactamente lo que decía la gente sobre Europa antes de 1914, justo antes de que la Primera Guerra Mundial destruyera una era de globalización. Otros argumentan que sí está comprometido ideológicamente con la reunificación sin importar el costo, que ve la ventana de oportunidad cerrándose a medida que Taiwán desarrolla identidad más fuerte y Estados Unidos se reenfoca en Asia. Quizás lo más probable es que continuemos viendo el status quo incómodo, pero cada vez más volátil. Más incursiones militares chinas, más ventas de armas estadounidenses, más retórica inflamada, más riesgos de que un incidente menor escale fuera de control. Lo que es absolutamente claro es que el estrecho de Taiwán es el punto más peligroso del planeta. Es donde autoritarismo chino choca con democracia taiwanesa, donde ambición de superpotencia china colisiona con hegemonía estadounidense, donde historia, identidad
Economía y poder militar se entrelazan de formas explosivas. Una guerra por Taiwán no sería como Ucrania, un conflicto regional contenible. Sería guerra total entre las dos economías más grandes de la Tierra, ambas con armas nucleares, luchando por control de la región económicamente más dinámica del planeta. Interrumpiría cadenas de suministro globales instantáneamente, colapsaría mercados financieros, arrastraría a docenas de países al conflicto y potencialmente mataría a millones. Y sin embargo, a pesar de todo esto, la gente en Taiwán se levanta cada mañana, va a trabajar, lleva a sus hijos a la escuela, planifica futuros y vive con esta espada de Damocles colgando sobre sus cabezas. Hay algo profundamente conmovedor en su resiliencia, su negativa a vivir en pánico constante a pesar de las amenazas existenciales. Representan algo más grande que geopolítica. Representan la pregunta de si sociedades pequeñas tienen derecho a determinar su propio destino o si deben someterse a las demandas de vecinos más grandes y poderosos. Es una pregunta tan antigua como la civilización misma, pero en el siglo XXI, con armas nucleares y economía global integrada, las respuestas tienen consecuencias que podrían afectar a toda la humanidad. El reloj está corriendo, las tensiones aumentan y el mundo observa con respiración contenida lo que sucederá en ese pequeño estrecho entre el continente y la isla. Porque lo que suceda allí no se quedará allí, nos afectará a todos